Me voy a Ecuador, me voy a Quito, me voy en busca de nuestro compatriota, de nuestro amigo, el periodista, el militante social, político, el ex canciller de Ecuador y de Uruguay. En ambos lugares estuvo en la Cancillería. ¿Cómo vio Quinto lo que pasó acá? Lo que nos pasó. Él no pudo votar porque no pudo viajar, pero seguramente su corazón estuvo aquí con nosotros. Quinto, buen día, bienvenido. Buen día, Alberto, un abrazo fraterno para vos y un abrazo también para toda la gente. Bueno, realmente lo viví, creo que como lo vivieron ustedes ahí con toda la emoción y además cuando uno no va a votar, a pesar de que lo mira de lejos, está creo que hasta más pendiente porque además con esas encuestas que decían que se iba a terminar en una derrota estrepitosa y está terminando en lo que se da, que es una claridad y una votación muy fuerte por el frente, es esa emoción y esas sensaciones que uno va sintiendo y que, bueno, lo importante fue cómo se dio vuelta a esas supuestas encuestas que daban una derrota estrepitosa y cómo terminó en lo que está terminando ahora. Lo que hay que felicitar es a la militancia, porque finalmente creo que es la gente la que, si en algún momento hubo esa diferencia que se marcaba, quien dio vuelta a eso fue la gente, ¿no? Y sobre todo los jóvenes, Quinto. Claro. Una sorpresa fue eso. Bueno, eso es lo que nos llena de esperanza, porque finalmente quienes van a tomar la bandera y la pelea a futuro van a ser ellos. Entonces es fundamental que veamos que empieza a haber un recambio. Aquello que siempre pedíamos, que era difícil darse, bueno, se empieza a dar en la militancia, en la lucha, y después tendrá que dar también ya en todos los ámbitos del propio frente. Eso para mí es fundamental, más allá del resultado en sí, de la poca diferencia que pueda terminar, pero sobre todo esta participación de los jóvenes me parece realmente fenomenal, o sea, realmente da una emoción. Lenín Moreno se había expedido en esta elección, ahora me entero que también la presidenta de facto de Bolivia señala que veía con buenos ojos ganar el frente opositor. Bueno, de Lenín Moreno se puede esperar cualquier cosa, realmente es hasta difícil ya analizar lo que dice él, porque en general todo es tan burdo y su popularidad no llega ni al 5%, o sea, realmente la gente ya se burla de sus dichos, pero bueno, lo terrible es que lo que está haciendo es muy complicado para el Ecuador, lo que está haciendo económicamente, porque está llevando al país a un despeñadero total, y políticamente con una persecución a un montón de gente de distintos sectores. Entonces, tomarle en cuenta a Lenín Moreno realmente no tiene mucho sentido. Y a la presidenta de facto de Bolivia, después de todos los asesinatos, apariciones y todo lo que está ocurriendo en Bolivia, creo que tampoco le podemos tener en cuenta. Lo importante es lo que significa ese voto uruguayo de reivindicación de todo lo que se hizo en estos años, todo lo que hizo el Frente Amplio, porque inclusive hay que tener en cuenta que mucha gente que seguramente votó a la calle es mucha gente que reconoce también lo que hizo en estos años, con todas sus dificultades, con todas las críticas que podemos hacer y con todo lo que sabemos que a veces nosotros hemos criticado, pero con todo lo que se logró en cuanto a derechos, en cuanto a estabilidad económica, bueno, en cuanto a estabilidad política, y eso creo que lo reconocen inclusive muchos de los que votaron a la calle. ¿Cómo estás viendo lo que está aconteciendo en Colombia? ¿Cómo estás viendo esta situación que tú la has analizado aquí en más de una oportunidad, pero creo que no estaba en los cálculos esta suerte de rebelión ciudadana?
No estaban los cálculos porque la situación colombiana es tan dura, porque nosotros en Colombia se viven asesinatos todos los días. La firma de paz no significó que paren los asesinatos de líderes sociales, de líderes opositores, de líderes políticos. Entonces, siempre se tiene esa visión, o se tenía esa visión del miedo que había en la gente para movilizarse, porque justamente se movilizaban y podían terminar muertos. Sin embargo, hay prácticamente una insurrección general, porque no solo es los sectores populares, pero son sectores medios y sectores medios altos. O sea, hay una disconformidad con el gobierno de Duque, porque además la gente sí quería que de alguna forma se cumpliese los acuerdos de paz, cosa que no se están cumpliendo, porque nosotros estamos viendo lo que pasó con la FARC y lo que está pasando con los asesinatos de líderes sociales. Pero también yo creo que hay que analizar lo que está pasando en América del Sur, que es muy importante cómo se están dando las rebeliones populares o las rebeliones ciudadanas en contra de un modelo económico que es el modelo neoliberal, y que ese modelo también se expresa en un modelo político, que es un modelo arbitrario, un modelo totalitario, como el de Duque, como el de Piñera, y en otros lados se dan las movilizaciones para que no se implante ese modelo, como está ocurriendo en Bolivia con el golpe de Estado, que la gente se está movilizando contra un golpe de Estado que va a implantar un modelo similar al que se da en Chile, al que se está dando en Ecuador, al que se está dando en Colombia. Entonces, lo interesante es cómo se está dando en todos los países una rebelión ciudadana, popular en principio, pero también que se suman las clases medias. Yo digo, ojalá veamos en qué termina finalmente la elección en Uruguay, pero ojalá no vaya a ocurrir lo que está ocurriendo en estos países. Ojalá no se den los cambios económicos o políticos que lleven a que la gente termine levantándose contra su gobierno. Ojalá se entienda lo que está pasando en América del Sur y en América Latina. Pero tú que estás inmerso en el análisis permanente de todo lo que acontece en nuestra América, ¿cuánta tarea? Lula en libertad y el PT creciendo, Argentina con un cambio de gobierno, Chile en movilización permanente, Ecuador, te has referido en más de una oportunidad, Venezuela, que sigue siendo una gran incógnita, Bolivia con un golpe establecido, Colombia con esta resurrección armada, Honduras, donde se profundiza la gente que huye a Estados Unidos, Haití, donde van ya casi 100 muertos en la última rebelión de la gente en las calles. ¿Cuánta convulsión, eh? Claro. También estamos en un momento que América se involucra dentro de lo que está pasando a nivel geopolítico mundial, y estamos en un momento en que Estados Unidos está perdiendo su hegemonía mundial y está retornando a América Latina, está retornando a querer controlar lo que fue siempre su patio trasero. Entonces aquí se nota también esa pelea geopolítica mundial entre Estados Unidos, China, Estados Unidos y Rusia. Y lo que se está viendo en esa acción de Estados Unidos de involucrarse en todos los países, porque es lo que está ocurriendo, se está dando también una generación de un nuevo militarismo, que eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Hay por reacciones populares, grandes movilizaciones populares, lucha contra el neoliberalismo, pero también surgen sectores muy conservadores, y algunos expresamente fascistas, y hay un militarismo que está ahí latente, que se nota en el golpe de Estado en Bolivia, se nota en la represión en Chile, que sigue siendo esas fuerzas armadas de siempre, incluidos los carabineros, se nota en Brasil con Bolsonaro, y se nota en Uruguay con el surgimiento con las características uruguayas, pero al fin es también un militarismo, con el surgimiento, por ejemplo, de Guido Manini Ríos. Entonces estamos viendo el resurgir también de unos sectores muy reaccionarios que buscan de alguna forma
tratar de arrasar con todos los logros que finalmente que se consiguieron a través de los gobiernos progresistas y de la izquierda, que no fueron ninguna revoluciones, pero fueron logros muy importantes. Entonces, vivimos un periodo sí muy complejo, porque también es un periodo de enfrentamientos, y aunque el Uruguay a veces parece un poco más lejano a la realidad, también es parte de esta realidad que se está viviendo, que es en América Latina, y que aparte de la lucha geopolítica y geoestratégica que se está dando a nivel mundial. Sí, hay señales, hay hechos, mi estimado Quinto, que hay que estar muy atentos a esto que tú decís, porque estas rebeliones en muchos casos la aprovechan lumpen, gente desclasada, delincuentes, y terminan convirtiéndose en otras cosas. En lo previo a la elección, grupos de muchachos que estaban en Quibón, muchos de ellos marginales, en una pretendida fiesta que intentaron instrumentar a través de las redes, terminaron apedreando, y por suerte no hubo heridos graves, ni mucho menos, una unidad militar, y rompieron unos 30 coches en Pocitos sin ton ni son. Lo que pasa es que se presta también para ese tipo de cosas, porque por un lado está surgiendo lo que decíamos, militarismo que también trata de promover la violencia, porque las declaraciones de determinados sectores militares son como para promover la violencia, están promoviendo el odio. Por el otro lado hay sectores justamente que son desclasados, que tienen muchos problemas económicos, sociales, y buscan una salida, y la salida es contra determinado sector, que es el que se muestra como que supuestamente los agrede, y eso pasa en el Uruguay y pasa en todos lados. Ahora, también está lo otro, está lo que se está dando, por ejemplo, en Chile, donde determinados sectores se infiltran en las movilizaciones y son los que provocan los desmanes, digamos. También está pasando en Colombia, y no dudo que pase en Uruguay. Entonces estamos viviendo un momento muy complejo que tenemos que sortearlo de la mejor manera, sin llegar a esa violencia que están tratando de llevar adelante algunos sectores, y que se está promoviendo justamente también desde algunos sectores militares. Hablando de violencia y hablando de militares, y para cerrar esta charla contigo, Quinto Lucas, te pido una reflexión. Yo cuando intentaba sumar elementos de por qué este cambio de la gente, estas 165.000 voluntades que decidieron sumarse al pueblo progresista, digamos, hablaba del factor militar nostálgico. Y se sucedieron 3 hechos que para mí son sintomáticos, y siento que alguna gente la hizo reflexionar. Por un lado, un integrante de Cabildo Abierto, que finalmente fue expulsado, pero durante muchos meses estuvo dentro de Cabildo, a pesar que había llamado públicamente a conformar un escuadrón de la muerte. Un escuadrón de la muerte que, si uno sigue la línea donde colgó esa afirmación, el primero que lo apoya y dice que está de acuerdo es el sobrino del teniente Calcaño, que está preso por delitos de lesa humanidad. Y al lado hay otro ciudadano que rápidamente dice: ¿dónde hay que anotarse? Quiero sumarme a ese escuadrón de la muerte. Eso por un lado. Por otro lado, la declaración cuasi provocación del centro militar, enfrentando a parte de la ciudadanía, invitando a no votar al Frente Amplio, a sumarse al frente opositor multicolor. Y por otro lado, el hasta ayer comandante en jefe del ejército, en una arenga de la década del 70, de Guerra Fría, invitando a los soldados a no votar al Frente Amplio y despreciando a esta fuerza política. ¿Cómo interpretás estos 3 hechos que están unidos? Justamente eso es parte de lo que yo decía anteriormente, de que hay un resurgimiento de un pensamiento militar totalmente retrógrado, nostálgico, pero además totalmente retrógrado en lo que puede ser la visión más moderna de lo que debería ser unas fuerzas militares, pero es muy preocupante porque generan odio y generan violencia.
el comunicado del centro militar y todas esas acciones que vos mencionabas, Alberto, generan una predisposición al odio en determinada gente que tiene esa nostalgia por el pasado, por la dictadura. Yo decía que con la votación contra la reforma, de alguna forma hubo un Uruguay que se posicionó contra cualquier atisbo de dictadura o de nostalgia de la dictadura o de aquellas épocas inclusive previas a la dictadura que también fueron parte de la dictadura. Entonces hay un Uruguay, un frente grande del Uruguay que estuvo contra los militares en las calles, contra crear una policía especializada como los carabineros, que son policías dictatoriales. Y ese es el Uruguay real, el que está contra esa dictadura. Sin embargo, hay sectores que tratan de promover ese tipo de división y es promover el odio, pero claro, también es parte de una realidad que se está dando en América Latina, como decía antes, y que tiene ejemplos en Brasil, tiene ejemplos en las represiones en Chile, lo de Colombia, lo de Bolivia. Entonces hay que estar atentos. Nosotros a veces creemos de que la dictadura se terminó cuando las dictaduras se terminaron cuando se terminaron, pero no, hay sectores que no ven con malos ojos regresar a, de repente, no las mismas dictaduras similares a las décadas de los 70 y principios de los 80, pero sí un tipo de dictaduras o de militares que finalmente terminen tutelando las democracias actuales. Y eso sí no se puede permitir porque sería prácticamente justamente abrir las puertas a nuevos gobiernos autoritarios. Quinto, con un pie en el estribo, te pregunto, en Ecuador, ¿cómo se reflejó el tema elecciones aquí en Uruguay? ¿Hubo alguna mención? ¿Se ignoró? ¿Se dijo algo? Una mención muy por arriba. En realidad también los informativos y los noticieros daban casi por descontado una victoria arrasadora de la derecha, o sea, del candidato Lacalle. Entonces eso también corta el interés, digamos, noticioso. Ya cuando se empezó a ver que la cosa era más pareja, hubo más información en los informativos de ayer en la noche. Pero finalmente Uruguay en Ecuador no tiene la importancia que tiene en otros países más grandes, como se da en Uruguay con Ecuador. Finalmente vivimos bastante lejos a pesar de estar cerca. Para quedarnos pensando también en eso. Te mando un fuerte abrazo desde Montevideo. Un abrazo grande para vos y para toda la gente que está escuchando siempre.